Buenos días, queridos amigos. Hoy voy a hablaros del taller sobre los 5 órdenes de la ayuda profesional, que de hecho son principios que permiten que en cada profesión el servicio que ofrecemos llegará realmente al cliente y los beneficios, el dar y recibir de cada profesión se verán multiplicados. Los órdenes de la ayuda fue un libro que publicó Bert Hellinger en el 2003 y en sus primeras páginas detalla esos 5 órdenes. Entonces, el primer orden es equilibrar el dar y recibir. Quiere decir, dar solamente lo que uno tiene y solo dar lo que el cliente realmente necesita. Y a eso vamos a añadir, permitir que el cliente reciba, que el profesional reciba del cliente en proporción a lo que el cliente haya recibido. Allí, no olvidemos la frase de Freud que dice: cliente que no paga, cliente que rechaza la terapia. Quiere decir que uno que recibe gratuitamente una ayuda, profundamente no se puede permitir beneficiarse de esa ayuda. Hiere su dignidad. Entonces, solamente si le damos y consideramos que es un niño, esa persona como niño va a aceptar que le ayudemos. Pero en cuanto vuelva a estar en el adulto, va a rechazar lo que le hayamos ofrecido como si fuera un niño. Entonces, equilibrar el dar y recibir es el primero de los órdenes de la ayuda. Después, se trata de respetar el destino del cliente de la misma manera que respeto mi destino. Eso lo trabajaremos porque solo seré capaz de respetar el destino del cliente si respeto mi propio destino. Si acepto ver que todo destino está al servicio de la vida, que todo destino está al servicio del destino colectivo, está dirigido, no sé cuál es la, guiado por algo más grande. Está al servicio del amor, por muy doloroso que sea ese destino. Entonces, nuestra primera actitud es rendirnos ante el destino del cliente. Y solo después nos llegará la manera en que podamos ayudarle a realizar al máximo su destino, a abrirse dentro de su destino. Se trata de renunciar a ser salvador del cliente, transformar su destino en algo que no es. A veces podremos empezar a hacerlo, pero inmediatamente nuestro sistema familiar y el sistema familiar del cliente se van a volver en contra nuestra. Los salvadores pagan caro su falta de respeto a los destinos. El orden de la ayuda siguiente es que solamente podemos ayudar si estamos en el adulto, dirigiéndonos al adulto del cliente, a su dignidad. No conseguiré nada, ni el cliente, si yo lo considero como un niño que me da pena, o al que quiero dirigir, o al que quiero apoyar como si yo fuera su madre. Respetar el adulto. Por lo tanto, solamente puedo ayudar si estoy en el adulto. Y allí el análisis transaccional me va a ayudar mucho. Aprender a descubrir mis juegos de manipulación
y soltarlos. Aprende a descubrir los juegos de manipulación de mi cliente, que van a resonar en mí, que van a provocar en mí esas contratransferencias tan peligrosas si no soy lúcida con ello. La contratransferencia es un fenómeno natural que permite como la empatía, la unión con la otra persona. Pero desde el niño, no desde el adulto. Entonces aprenderemos a reconocer esa contratransferencia. Y entre paréntesis, Hellinger es el primer terapeuta, psicoterapeuta, que descubrió la presencia de la contratransferencia y su peligro en la psicoterapia en general. Por eso fue tan perseguido por el mundo de la psicoterapia. Bien. Luego, el orden del amor siguiente es saber que todo es sistémico. Que yo como terapeuta, facilitador, no soy yo y todo mi sistema, que está aquí al lado de una persona y todo su sistema. Y va a ser el encuentro de dos sistemas, como mínimo dos. Y yo estoy al servicio de esa persona sabiendo que forma parte de todo un sistema. Y que la solución buena es siempre la solución buena para todos. No es la solución buena para ese cliente. Es la solución buena no solamente para su sistema, sino para todos. Para todos los sistemas. Para esa persona, para su sistema, para mi sistema, para todos. Y eso, la visión sistémica, permite situar los problemas que tenga el cliente de un modo más profundo y más resolutivo. Allí sabemos que vamos a actuar hacia un salto cuántico para todos, hacia la sanación, y el cliente va a descubrir mucho más de lo que pensaba conseguir a través de esa herramienta. Eso es el valor de la visión sistémica. Y el último punto, el último orden de la ayuda, es que toda sanación es precedida de una reconciliación. La sanación es la consecuencia de una reconciliación, de una reunión. Quiere decir que todo en la vida es separado y va hacia la unión. Todos los conflictos, las dificultades son vividas por nosotros como conflictos, separaciones, enfrentamientos, y en cuanto entramos en la reconciliación, en la fusión de lo separado, necesariamente se produce una sanación. Quiere decir que el fondo de toda ayuda, el fondo de toda sanación, es el amor, es el unirnos al todo, al uno, a la fusión de uno con todo. Todo está al servicio de ese amor. Toda sanación es un movimiento de reconciliación. Y eso fue lo que descubrió Hellinger con esa visión de los órdenes de la ayuda. Y espero que esto les pueda servir en su vida cotidiana, en su vida profesional.